Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar, a esta conferencia con el doctor Claudio López. Me da mucho gusto que nos acompañen. Hay bastantes personas que se están conectando. Creo que es un tema bastante interesante que tiene que ver mucho con una combinación de factores de riesgo que el doctor Claudio López nos va a contar. Son las 6 en punto hora del este, 5 de la tarde, hora del centro. Desde acá, hora del este, ya parece de noche. Y bueno, sin más, muchas gracias por acompañarnos, doctor Claudio López. Vamos a comenzar con esta sesión. De inicio, comentarles a todos los que nos están acompañando que durante la sesión ustedes pueden enviar sus preguntas a través del chat. eh, Una vez que ustedes envíen sus preguntas, al final de la conferencia del doctor Claudio López, vamos a empezar a leer esas preguntas para que el doctor Claudio López pueda contestar esas preguntas. No tienen que esperar al final de la conferencia. En el transcurso de la conferencia pueden enviar sus preguntas en el chat. De igual forma, comentarles que la sesión la vamos grabando, principalmente para aquellas personas que no pudieron unirse a esta conferencia, para que puedan compartirla y puedan verla más adelante en sus casas o en algún otro horario. Bien, está con nosotros nuevamente el doctor Claudio López. El doctor Claudio López es médico internista con más de 30 años de experiencia, eh, quien nos ha acompañado ya en distintos webinars con distintos temas sumamente interesantes, desde temas de obesidad como temas de asma. Y bueno, el día de hoy nos trae un tema bastante interesante, que es acerca de los trastornos respiratorios relacionados con el sueño. Bienvenido, doctor. Le cedo el micrófono y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Bueno, gracias a Laín y a Salud Prox por la invitación y a ustedes por su asistencia. El, el, el dormir no es una simple desconexión o un acto pasivo como nuestra propia experiencia confirma. Ocurren una serie de manifestaciones, tanto oníricas como de movimientos e incluso respiratorias. Las manifestaciones respiratorias van desde ronquidos, disminución del flujo de respiración e incluso el dejar de respirar. Pásame la siguiente. Entonces, hoy vamos a pasarnos por la definición de lo que se llama apnea del sueño, cuándo debemos sospecharla, cómo se diagnostica, cuáles son sus implicaciones y cuál es su tratamiento. Pásame la siguiente. La apnea del sueño es una alteración, valga la redundancia, que se ve con el sueño, en el cual las personas disminuyen el flujo de aire a través de las vías respiratorias e incluso llegando hasta la abolición de la respiración durante periodos superiores a 10 segundos, con la consecuente baja en la capacidad de oxigenación de la sangre, que es lo que nosotros medimos como una reducción de la saturación de oxígeno. Eso trae consigo una serie de síntomas y puede traer consigo una serie de consecuencias que ponen nuestra salud en riesgo. El siguiente, Alain. Les presento a nuestros invitados de hoy. Son Pedro y Marina, una pareja como tantas, que deciden mudarse a vivir juntos, y al poco tiempo Marina se da cuenta que la situación se ha vuelto insostenible. Pásame la siguiente. Y es que Pedro era un roncador de muy larga data, además de fumador de varios cigarrillos diarios. Lo mismo había pasado previamente con su padre, y su abuela le contó que su abuelo también roncaba enormemente. El problema fue empeorando a medida que Pedro fue avanzando en edad y en kilos. Y la guinda del postre la ponía cada vez que salía con los amigos de fiesta, donde
se volvía insoportable, lo cual obligaba a Marina a mudarse a la habitación de al lado. Pásame la siguiente. Además de la edad, la obesidad y los antecedentes familiares, otros factores que pueden ponernos en riesgo son el aumento del grosor del cuello, las anormalidades de la mandíbula como la micrognatia, el prognatismo, las anormalidades del cielo de la boca, desde paladar hendido, nódulos en la boca. Pasa a la siguiente. El aumento de los tejidos blandos del interior de la boca, como ocurre con las amigdalitis crónicas y el aumento de tamaño crónico de las amígdalas. Lo mismo ocurre con las adenoides aumentadas de tamaño y la lengua, el aumento del tamaño de la lengua, que es lo que nosotros llamamos macroglosia. Pásame la próxima. Otros factores que aumentan el riesgo de sufrirla son el síndrome de ovarios poliquísticos y la posmenopausia en la mujer, el hipotiroidismo, que es la baja función de la glándula tiroides, la insuficiencia cardíaca. Pásame el siguiente. El haber sufrido un accidente cerebrovascular, la insuficiencia renal y el consumo de drogas capaces de deprimir el sistema nervioso central. En el caso del opio y la morfina, pues es evidente su efecto, pero es que también muchos sedantes, hipnóticos y tranquilizantes de uso normal son capaces de deprimirlo y aumentar el riesgo de sufrirla. Pásame la siguiente. Llegó un momento que la situación se hizo insostenible y Marina simplemente le puso un ultimátum a Pedro. O te ves con algún médico y resuelves tu problema de los ronquidos o yo me voy para otro lado a vivir. Yo no puedo seguir soportando esto. Y es que las parejas de pacientes con síndrome de apnea del sueño soportan agresiones sónicas superiores al umbral de tolerancia humana, que es de 60 decibeles. Es literalmente como si tuvieran metidos en un concierto de rock todas las noches de su vida. Pásame la siguiente. Más por no seguir oyendo sus quejas, Pedro consultó con su médico de cabecera y le explicó que su esposa vivía quejándose de sus ronquidos, que a él le parecía de lo más normal, porque además en toda su familia lo sentían. Pero cuando le habló de los ronquidos, el médico empezó a hacerle preguntas, tales como si amanecía con dolores de cabeza todas las mañanas, si se sentía somnoliento o embotado, le costaba hilvanar el pensamiento en las mañanas, si le subía la tensión, si había tenido accidentes de tránsito. Ante la respuesta positiva de Pedro a varias de esas preguntas, el médico le explicó que más que preocuparle el hecho de que roncara o no roncara, le preocupaba la posibilidad de que tuviera algo que llamó síndrome de apnea del sueño, cosa que Pedro nunca había oído hablar. Pásame la siguiente. ¿Cuándo debemos sospecharlo y cómo se diagnostica? La siguiente. Existen varios cuestionarios diseñados para su despistaje, que lo que hacen es indagar si podemos pertenecer a alguna población de riesgo con este tipo de problemas. Nosotros en Salud Prox hemos implementado el más conocido de ellos, que es el Stop Bank, que evalúa de diferentes características, tanto síntomas como características personales, y otorga un score entre 0 y 8 que tiene una relación directa con el riesgo de sufrirla. Pásame la siguiente. Es de hacer notar que este tipo de cuestionarios de despistaje no hacen diagnóstico del problema, simplemente identifican si somos una población con riesgo o no de sufrir un determinado problema, en este caso de apnea del sueño. Entonces, lo primero sería identificar si podemos tener riesgo de sufrirla. Ahora, la siguiente. ¿Cuándo debemos sospecharla? Debemos sospecharla en todas esas personas roncadores de larga data que tienen somnolencia y lentitud mental en las mañanas, que ven su sueño frecuentemente interrumpido, sobre todo con gran ansiedad. Pásame la siguiente. Que sufren de dolores de cabeza en la mañana, suelen tener accidentes frecuentes de tránsito, suelen
tener aumento en ausentismo laboral. Y sobre todo, si Marina te cuenta que anoche tuvo que despertarte porque te vio que dejaste de respirar y se angustió muchísimo. Pásame la siguiente. La prueba diagnóstica es el estudio polisomnográfico. El estudio polisomnográfico no es más que un monitoreo de señales cerebrales, cardíacas y respiratorias en un ambiente controlado de laboratorio, en un laboratorio acondicionado para eso. Actualmente, con la mejoría en los sistemas de telemetría, hay sistemas que pueden hacer algo parecido desde la casa con buena capacidad diagnóstica. Estos sistemas son capaces de definir los momentos en que cesa la respiración, la longitud del cese de la respiración, la disminución del flujo de aire, la modificación en la saturación de oxígeno consecuente, y con eso se establecen unos índices que son capaces de hacer el diagnóstico. El más importante de ellos es el índice de apnea-hipopnea, que lo que consiste es en sumar los episodios de cese de la respiración, los episodios de disminución de la respiración, se suman el número de episodios y se dividen entre el tiempo de monitoreo. Entonces, un índice de mayor de 5 episodios por hora ya hace diagnóstico del síndrome. Esa es la forma leve del síndrome. Ahora, cuando contamos más de 15 episodios de apnea y más hipopnea por hora, ya estamos hablando de formas moderadas a severas del síndrome. Por otro lado, son capaces de cuantificar si durante los episodios donde deja de respirar la persona o baja el flujo respiratorio, persiste el esfuerzo respiratorio. Eso define las formas obstructivas del síndrome, que son las más frecuentes. Pero hay las formas no obstructivas o centrales, donde desaparece el esfuerzo respiratorio, y hay las formas mixtas. La más frecuente de todas es la forma obstructiva, refleja el 90% de los casos, de manera que en general, cuando hablamos de síndrome de apnea del sueño, nos referimos más que todo a las formas obstructivas, pero existen las formas centrales y las formas mixtas. Pásame la siguiente. Ahora, ¿por qué nos ocupamos de este asunto? ¿Cuál es el sentido de hacer conferencias como esta? Pasa la siguiente, Alain. El tema es que se ha establecido una relación causal entre apnea del sueño e hipertensión arterial. La evidencia sugiere una relación directa, es decir, mientras más grande es el índice de apnea-hipopnea, más hay riesgo de tensión arterial. Los estudios de seguimiento de casos sugieren que alrededor de 30% de los pacientes que han sido catalogados como hipertensos esenciales, y esto es importante porque es que resulta que cuando hacemos diagnóstico de hipertensión arterial, la mayoría de las veces los médicos no sabemos cuál es la causa. La causa logramos averiguarla más o menos en un 10% de casos, y hay un 90% de casos, la gran mayoría, que nosotros no sabemos cuál es la causa. Pues resulta que un 30% de esos casos resulta que tienen apnea del sueño. Y lo que es mejor, cuando se les da el tratamiento adecuado, muchos de ellos normalizan sus cifras tensionales o al menos bajan el requerimiento de medicinas. El estudio de salud cardíaca y sueño evidenció que los participantes con índice de apnea y hipopnea superior a 11 tenían un 42% más de enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial coronaria y accidente cerebrovascular, que las personas con índice de apnea y hipopnea menor de 11 o sin apnea del sueño. Pásame la siguiente. Los estudios de observación de grandes grupos poblacionales han demostrado
que el síndrome eleva de forma independiente el riesgo de accidentes cerebrovasculares y muerte por cualquier causa, independiente del nivel de tensión arterial. No es que a través del aumento de la tensión arterial ocurren los eventos, sino que si eliminamos la variable tensión arterial, aún así hay un aumento del riesgo de accidentes cerebrovasculares y el riesgo de muerte por cualquier causa. Otros estudios de largo tiempo de seguimiento, superiores a 10 años, reportaron que aquellos pacientes con las formas obstructivas de apnea del sueño mayor a 30 tratados tenían una menor incidencia de efectos de eventos cardiovasculares que cuando no se les ponía tratamiento. O sea que no solo vale la pena diagnosticarlo porque definimos una población de riesgo, sino que además el tratamiento mejora muchas de las variables asociadas con el síndrome. La siguiente. Aquí tenemos los números que nos permiten darnos cuenta de lo común que es el problema en la población general. Y es que 1 de 4 personas en la población general pueden sufrir las formas leves de la enfermedad, mientras que 1 de cada 10 pueden sufrir las formas severas más asociadas con eventos adversos. Aquí tenemos los porcentajes para Latinoamérica, donde vemos países como Paraguay, Perú, El Salvador y Guatemala, que los números son aterrantes, son 1 de cada 2 personas pueden sufrir al menos las formas leves del síndrome. Pásame el siguiente. Ahora, ¿cuál es su tratamiento? La siguiente. Aquí tenemos el corolario de nuestra historia de Pedro y Marina. Vemos a Pedro pegado a un aparato ahí, pero lo que es evidente es que ambos dos están durmiendo tranquilamente. Si le preguntamos a Pedro, después de los primeros 15 días de uso del aparato, nos dirá que por primera vez en su vida disfrutó lo que es dormir, lo que es descansar verdaderamente y lo que es levantarse libre de ningún malestar, que el dolor de cabeza quedó en el olvido. Y si le preguntamos a Marina, dice que por fin ha tenido alguna noche de descanso con su pareja y que el ruido del aparato, que eventualmente algunos lo hacen, es totalmente desechable y que además es nada comparado con el infierno que le tocó vivir previamente. Pasa el siguiente. Entonces, el tratamiento lo constituye básicamente el uso del CPAP, que lo que hace es insuflar aire a presión positiva en la vía aérea, lo cual mantiene la vía aérea abierta durante todo el ciclo respiratorio. Hay varias modalidades de esto, hay máquinas que lo inyectan a la misma presión durante todo el ciclo respiratorio, otras máquinas que varían la presión a lo largo del ciclo respiratorio, pero básicamente se basan en eso, en inyectar aire a presión que actúa como un yeso que mantiene abierta la vía aérea y evita que se colapse en el curso de las respiraciones. Lo que sí ha mejorado con el tiempo es que los aparatos se han venido haciendo más pequeños y sobre todo menos ruidosos y cada vez menos invasivos. Entonces eso ha hecho que cada vez más su uso es menos molesto para el usuario y para las personas que viven con él, hasta el punto de que los niveles de sonido son inferiores a 20 decibeles, que es más o menos el ruido que hace una respiración humana. Entonces, hemos tenido la oportunidad de hablarles de este problema, que es un problema poco conocido, muy frecuente y con implicaciones de alto riesgo. Y agradezco a ustedes por haber asistido a esta conferencia y le doy el paso a Laín, el maestro de ceremonia, para que se encargue de las preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Claudio. Muy concisa y muy valiosa la información. Ya tenemos algunas preguntas. De hecho, tenemos una persona que nos está escribiendo en el chat.
Muchas gracias, por cierto, por compartirnos esa historia. Ella comenta que al parecer padece de la apnea desde hace 10 años y su calidad de vida ha ido empeorando. Desde jaquecas, dolor físico, aumento de presión, aumento de peso, irritabilidad, etcétera. Mm, Su pregunta es, no sabe cuál será el tratamiento y su consulta está enfocada en la diferencia entre tratamientos para apnea leve a moderada o severa. De hecho, por ahí alguien también preguntaba a esta paciente si practica deporte, indica que no practica deporte. Ok. Fíjate, el tratamiento con CPAP está indicado en toda persona con índice de apnea-hipopnea mayor de 15, o sea, apneas moderadas a severas, o en personas con índice de apnea-hipopnea mayor de 5, es decir, con el síndrome en forma leve, pero que tienen síntomas o tienen comorbilidades importantes, ya sea accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, diabetes, obesidad. Entonces, se reserva para ese tipo de personas. Por supuesto, las personas con apnea leve y con problemas asociados, sobre todo que sean capaces de obstruir la vía respiratoria, pudiera darse chance con tratamientos más enfocados al problema asociado antes de instituir el tratamiento con CPAP. Pero cuando hablamos de apnea moderada a severa, el tratamiento es CPAP. Por supuesto, cada vez más hay algunos tratamientos mucho más especializados que en general son más agresivos y más focalizados a subgrupos de población que pueden ponerse en acción por especialistas en el tema. Ahora me hablabas de deporte y apnea del sueño. Sí, Este, esencial la pregunta, que creo que si tiene algún comentario, doctor, valdría la pena Sí, darlo. fíjate, hay dos elementos que se sugieren a toda, bueno, tres elementos que se sugieren a toda persona con apnea del sueño. Por un lado, la reducción de peso es uno de los elementos más importantes. Independientemente de si se instituye o no se instituye el tratamiento con CPAP, la persona debe bajar de peso. ¿Cuánto peso? Intentar llegar a su índice de masa corporal ideal entre 18 y 25 kilogramos por metro cuadrado de superficie. El otro punto es si es fumador debe dejar de fumar. Y el otro, aumentar los niveles de ejercicio por lo menos a los niveles recomendados a nivel internacional de 150 a 300 minutos semanales de actividad moderada o 75 a 150 minutos semanales de actividad importante. O sea, de manera que no solo no está reñido el ejercicio físico con la apnea del sueño, sino que está indicado y sobre todo como ayuda para manejar el sobrepeso. Cuando, digamos que ya se tiene apnea, ya está identificada, el hecho de acostarse o la posición en la que uno se acuesta, que menciona un paciente, el decúbito lateral, Ujú. esa posición, ¿ayuda a solucionar en algo, la apnea obstructiva? Sí, se recomienda acostarse en decúbito lateral izquierdo, o sea, sobre el lado del estómago. Entonces, esa es la forma en que disminuye lo máximo la obstrucción. El acostarse boca arriba aumenta notablemente la obstrucción y bueno, es una observación frecuente en las parejas de roncadores que lo que intentamos es que nuestra pareja se ponga de lado para que deje de roncar. Okey. ¿Hay algún, tratamiento quirúrgico y qué tan efectivo es el CPAP? Bueno, los tratamientos quirúrgicos son focalizados. Por ejemplo, está perfectamente indicado en una persona que tenga una amigdalitis crónica con un gran aumento de tamaño de las amígdalas, hacerle una amigdalectomía. Ya eso de por sí es una indicación quirúrgica, pero si además tiene una apnea del sueño, es la indicación por excelencia. Y así con varias cosas, extirpación de tumores en el cielo de la boca, aunque sean benignos y de tumores blandos del cielo de la boca, simplemente por aliviar la obstrucción.
O sea que en poblaciones puntuales hay posibilidades de acción quirúrgica. El otro punto, recientemente ha sido aprobado un artefacto que lo que hace es como un marcapaso que contrae la musculatura que está alrededor de la faringe y la laringe y aumenta el tono, y eso permite que mantener la vía aérea permeable. Ya es un artefacto de indicación de expertos en el tema y por supuesto, como les digo, las conductas quirúrgicas deben ser indicadas después de una evaluación adecuada y dirigida por personal que efectivamente sepa que del otro lado de la operación va a haber una mejoría del problema. Porque definitivamente el CPAP sí ha demostrado su eficacia, no solo para reducir los síntomas, sino también para mejorar las comorbilidades. Y eso es un hecho incontrovertible, pues. ¿Se cura la apnea del sueño? Digo, relacionado con con justo lo que estaba platicando, ¿se Mira, cura la apnea la apnea del se sueño vive ya con ella? La apnea del sueño es una condición que no se cura. Ahora, por ejemplo, si un obeso pierde peso, puede transformar una apnea del sueño severa que requiere el uso de un CPAP con una apnea leve que simplemente con cambios de posición, evitar el uso de alcohol, cigarrillo, y dormir en decúbito lateral sea suficiente para controlarla. O sea que puede actuando sobre sus factores de riesgo, puede modificar la evolución del problema, pero no se cura. Sí, okey. ¿Hay predisposición anatómica de la vía aérea para padecerla? Sí, como vemos, todo lo que estreche las vías aéreas superiores y reduzca el tamaño de la boca, contribuye, son factores de riesgo para padecerla. Entonces, muchas veces están indicados procedimientos maxilofaciales precisamente para enfrentar ese tipo de problemas. ¿Cómo influye el hipertiroidismo y diabetes, 2 en las apneas? Bueno, el problema es que en el caso de la diabetes es bidireccional. Hay una relación entre hiperinsulinismo, obesidad y diabetes tipo 2, y hay una relación entre obesidad, apnea del sueño y el riesgo de sufrir diabetes tipo 2. Es decir, los pacientes con apnea del sueño tienen más riesgo de hacerse diabéticos, pero al mismo tiempo los pacientes obesos diabéticos tienen más riesgo de sufrir de apnea del sueño. ¿Me puedes hablar nuevamente un poco más del CPAP? Alguien pregunta, del dispositivo de ventilación Ujú. del CPAP, ¿en qué consiste? Y si puedes volvernos a hablar un El poquito. CPAP lo que es un aparato de administración continua de presión de aire. Entonces, Es lo que CPAP, digo, para un entender, es respirador, CPAP, ¿correcto? ajá, CPAP, Continuous Pressure, administración continua de presión continua de aire. Entonces, lo que hace es inyectar aire mientras la persona está respirando. Entonces, tanto en la inspiración como en la expiración, él inyecta aire a bajo flujo que debe ser regulado por la persona que lo coloca para lo suficiente el flujo para mantener abierta la vía aérea, evitando también, o sea, permitiendo también que haya el flujo expiratorio normal. No es lo mismo respirar sin nada que te esté inyectando aire en la boca o en la nariz, que respirar contra una inyección de aire que está teniendo en la boca, en la nariz. Por eso es que se han diseñado los otros aparatos que se llaman BiPAP, que lo que hacen es inyectan aire a una presión cuando la persona va a tomar aire y luego reducen notablemente la presión, la mantienen, pero con un nivel inferior en el momento de la expiración, porque algunas personas no logran manejar adecuadamente el CPAP, que es con presión continua, y entonces requieren esta modalidad de presión variable. Perfecto. Muchas gracias a los que
están contestando también ahí el chat algunas de las preguntas. Y el CPAP, o sea, ¿qué? Vaya, ¿voy y lo compro en la farmacia o tiene que ser indicado por algún médico? ¿Cómo No, empiezo a utilizar el CPAP? primero, tiene que ser indicado por algún médico después de un diagnóstico adecuado del problema. Y no solo tiene que ser indicado por un médico, sino que tiene que ser customizado por el médico y adaptado por el médico. Y después de eso tiene que ser probado por el médico la eficacia, porque el médico puede haber indicado el uso del CPAP con unos determinados parámetros y en el tiempo requerir ajustes, precisamente porque el uso del aparato no se le observa la eficacia esperada. O sea que el aparato regula las presiones, el tiempo de expiración, el tiempo de inspiración, una serie de parámetros que el médico tiene que ajustar hasta que esté perfectamente adecuado a su paciente. Importancia del humidificador. Bueno, es que uno de los problemas del CPAP es el resecamiento de las secreciones. Entonces, los CPAP tienen sistemas que mantienen un adecuado grado de humedad en el interior del sistema de tubería, precisamente para evitar la resequedad. ¿Qué hay de la apnea en niños? Bueno, primero, el otro punto, la apnea del sueño se ve en niños con un poco de menor frecuencia que en los adultos, pero también es frecuente en los niños. La diferencia es que primero suelen ser más, se ve con más frecuente en roncadores. Los adultos, aunque son roncadores, pero la cantidad de roncadores es menor, se puede ver en personas no roncadoras. En los niños en general hay una relación entre ronquido y apnea del sueño. Y el otro punto, mientras en el adulto los síntomas de obnubilación mental, cansancio, mal desempeño intelectual son los que predominan, en el niño lo que predominan más son trastornos de conducta, déficit de atención, problemas de aprendizaje. Y los síntomas de este tipo físicos de obnubilación, cansancio y embotamiento mental son mínimos. Entonces ahí hay que aprender a diferenciar los dos cuadros y saber que entre muchos niños que tienen problemas de aprendizaje o déficit de atención, si están roncando, valdría la pena por lo menos que el pediatra tomara en consideración la posibilidad de la existencia del síndrome de apnea del sueño. Y el tratamiento en los niños es similar, o sea, también hay un aparato, Sí, sí, similar. es el mismo, el CPAP. Bueno, por supuesto, haciendo la salvedad de que puede haber condiciones en los niños que produzcan obstrucción de la vía aérea y que ameritaran algunos tipos de conducta, por ejemplo, el sacar las amígdalas cuando esté muy grande en forma crónica. Ok, ¿se debe comenzar a usar el CPAP eh, iniciando por la rampa o se puede ir directo a la medición alta? ¿Cómo es eso? El- Eh, el- bueno, entiendo que es una medición alrededor del no, o CPAP. sea, No sé generalmente se debe ir ajustando el gradiente hasta que se encuentre el nivel adecuado. Eso lo hace el especialista en estudio y tratamiento de problemas del sueño, que lo tiene que que, mencionabas, que lo durante que esa le- indicación se personaliza o se hacen sí, ajustes al sí, aparato para... se hace ajuste al aparato. Y las variables cambian, si cambian, por ejemplo, si un obeso con un CPAP bien ajustado de repente aumenta un 10% de peso, hay que reajustar todas las variables. Y lo mismo al para- revés. En un periodo de post-intubación, ¿con qué frecuencia se presenta la apnea del sueño y la dispone? Oye, la disfonía se presenta casi en todos los casos. En cuanto a la apnea del sueño, no tengo números que pueda pasarte que sean confiables, pero te lo paso en cuanto lo investigue. Perfecto. Pues muy bien. Muchas gracias, doctor Claudia. Hasta aquí las preguntas. Muy interesante el tema. Eh,
invitarlos a nuestros amigos que nos están acompañando, que pueden de hecho utilizar las herramientas de autoevaluación dentro de Salud Prox para ejecutar este test e identificar si es que hay algún riesgo de apnea del sueño y de inmediato contactar a algún especialista para poder recibir atención al respecto, porque la realidad es que este tema de roncar puede llevar a este tema de apnea del sueño y las consecuencias que tiene hacia enfermedades es sumamente interesante y sumamente importante atacarlo, ¿no? Yo a veces me quedo con la idea de, bueno, ronco y no pasa nada, es, bueno, más allá de lo que mi esposa pueda decir, si pasa algo, pero también hay una implicación importante en cuestión de salud, ¿correcto? Ujú, sí. Muy Bueno, bien, pues muchas gracias a gracias a todos. todos. Gracias, doctor Claudio. No, gracias a todos por su asistencia y gracias a Ley. Bien, nos vemos a la próxima. Recuerden seguirnos en redes sociales para poder ver este video. Sé que algunas personas se conectaron un poquito más tarde. Eh, a través de nuestras redes sociales van a poder encontrar el video del webinar y enterarse de siguientes conferencias que distintos especialistas están participando en estas sesiones de Conociendo sobre mi salud. Muchas gracias a todos y nos vemos a la siguiente. Hasta Bueno, luego. chao.